El eco de la palabra, mantenida, rebotó en los candelabros de cristal del salón del St. Regis, mezclándose con el tintineo de las copas y la risa cruel de mi esposo. Ese fue el sonido que rompió 20 años de un silencio cuidadosamente construido. Pero para entender la magnitud del terremoto, primero hay que entender la calma que lo precedió, esa calma tensa y frágil que había definido mi vida. Empecemos esta mañana, en mi cocina, horas antes de que mi mundo, y el de ellos, se hiciera pedazos. Eran las 5:30 de la mañana. La luz de la Ciudad de México era apenas una promesa grisácea en el horizonte, una acuarela pálida que se filtraba a través de los inmensos ventanales de nuestra casa en Lomas de Chapultepec. Afuera, los jacarandás aún dormían, sus ramas desnudas esperando la primavera. Adentro, en el silencio climatizado de la casa, yo ya estaba de pie, vestida con un conjunto de yoga Lululemon que nunca usaría para hacer yoga. Mi primer ritual del día no era el saludo al sol, sino la meticulosa preparación del combustible para el éxito de mi esposo, Rodrigo Vargas. La cocina era mi santuario y mi prisión. Un espacio minimalista de mármol de Carrara y electrodomésticos alemanes Gaggenau que costaban más que el primer departamento que compartimos en la colonia Roma. Sobre la isla de cuarzo blanco, los ingredientes para su jugo verde estaban dispuestos con la precisión de un cirujano en una mesa de operaciones. Varas de apio orgánico cortadas a 7 centímetros exactos, un puñado de espinaca baby sin tallos, cubos de piña miel medidos al gramo, jengibre fresco pelado y una pizca de cúrcuma de la India. Rodrigo estaba convencido de que esta pócima era el secreto alquímico detrás de su mente, afilada, en las juntas directivas. La ironía era tan espesa que casi podía licuarla junto con la espinaca, la verdadera alquimista de su éxito era yo, y mi magia era invisible. Mientras el extractor de prensado en frío masticaba lentamente los vegetales, el sonido era un zumbido bajo y constante, la banda sonora de mi existencia. Yo era la arquitecta silenciosa de su vida, la ingeniera invisible de su bienestar. Cada mañana, optimizaba sus niveles de energía, su agenda, la elección de sus corbatas según el tipo de reunión que tendría. Gestionaba su vida como un complejo modelo matemático, donde yo, la actuaria egresada con los más altos honores del ITAM, estaba a cargo de minimizar los riesgos y maximizar los rendimientos. Era un papel que, al principio de nuestro matrimonio, había aceptado como un desafío intelectual, una forma de mantenerme brillantemente en forma. Ahora, 20 años después, se sentía como un insulto diario a mi inteligencia, una lenta y metódica lobotomía por amor. Escuché sus pasos en la escalera de madera. Siempre a las 6:15, ni un minuto antes, ni uno después. Rodrigo apareció en el umbral de la cocina, un dios corporativo en un traje canalí de corte impecable, el nudo de la corbata Windsor perfecto. No lo había hecho él, lo había hecho yo anoche, antes de que se durmiera leyendo los titulares del Reforma. Sostenía su celular como una extensión de su mano, los pulgares moviéndose con una velocidad frenética sobre la pantalla, dictando órdenes a su asistente antes incluso de haber tomado café. Gracias, mi vida, dijo, tomando el vaso alto de jugo verde que le extendí, sin apartar la vista del teléfono. Su gratitud era un reflejo, automática y vacía. ¿Viste mis proyecciones para el proyecto de Monterrey? Las dejé en tu mesa de noche. Las vi, respondí, mi voz serena, mientras comenzaba a desmontar la máquina para limpiarla. Cada pieza la lavaba a mano. El cálculo del valor actual neto está sobreestimado. Asumes una tasa de descuento demasiado optimista para un mercado tan volátil, estás ignorando el riesgo país. Y el apalancamiento es peligrosamente alto. Podría poner en riesgo la liquidez del trimestre. Corregí la hoja de cálculo y te la envié. Está en tu tableta. Se detuvo. Por un instante fugaz, sus pulgares dejaron de moverse. Levantó la vista y me miró, y en sus ojos vi una chispa de sorpresa genuina, la misma que veía cuando resolvíamos problemas de cálculo en la universidad. Pero esa chispa se extinguió tan rápido como apareció, reemplazada por una sonrisa condescendiente, casi paternalista. Se acercó y me dio una palmadita en la cabeza, un gesto que reservaba para nuestro Golden Retriever. ¡Ay, mi actuaria del ITAM! Siempre tan lista, siempre en todo, dijo, su tono meloso, como si le hablara a una niña precoz. Pero no te estreses con números de hombres, reina.
Para eso me pagan una fortuna a mí. Tú solo concéntrate en tu proyecto más importante de hoy, lucir espectacular esta noche en la gala del grupo. Don Mauricio Villaverde quiere que todas las esposas luzcan impecables. La palabra impecable se quedó flotando en el aire, cargada de todo lo que no decía. Impecable significaba silenciosa. Decorativa. Una extensión perfecta de su propio éxito. Un accesorio más, como su reloj Patek Philippe o sus mancuernillas de oro de Tane. Asentí, forzando una sonrisa que se sentía como una máscara de yeso. Claro, cariño. Estaré impecable. Él sonrió, satisfecho con mi sumisión. Se bebió el jugo de un trago, como si fuera una medicina. Dejó el vaso en la barra para que yo lo lavara y se dirigió a la puerta. El chofer pasa por nosotros a las 7. No llegues tarde, por favor. Es una noche muy importante para mí. Y con eso, se fue. El sonido de la puerta principal cerrándose retumbó en la casa silenciosa. Me quedé sola en la cocina, el olor a jengibre y apio llenando el aire. Números de hombres, había dicho. La frase era un pequeño puñal que se clavaba en un lugar ya dolorido. Recordé mis noches en la biblioteca del ITAM, debatiendo modelos econométricos con profesores que me trataban como a una igual. Recordé la oferta de trabajo de Goldman Sachs que rechacé, el papel con el membrete oficial que prometía un mundo de desafíos en Nueva York. Y sobre todo, recordé la voz de mi padre, don Rafael Fuentes, el día de mi graduación. Me había tomado de los hombros, sus ojos, agudos como los de un águila, brillando de orgullo. Tu mente es un activo, Elena, no un hobby. Es el activo más valioso que tienes. No dejes que ningún hombre, ni siquiera el que ames, te convenza de que es solo decoración. 20 años después, yo era la decoración más cara y mejor mantenida de Lomas de Chapultepec. Una obra de arte en una jaula de oro. Pero los activos, incluso los que han sido ignorados y subvaluados por mucho tiempo, nunca pierden su valor intrínseco. A veces, simplemente esperan el momento adecuado para una revalorización explosiva. Y yo sentía, con una certeza fría y lúcida que me recorrió como una corriente eléctrica, que esta noche, el mercado estaba a punto de experimentar una volatilidad sin precedentes. El resto del día transcurrió como un ballet perfectamente coreografiado de superficialidades diseñadas para mantener la ilusión. Cita en el exclusivo salón de belleza de Polanco a las 11 para un peinado que fuera elegante pero no llamativo. Manicura a la 1, donde elegí un tono nude apropiado, que no ofendiera la sensibilidad conservadora de las otras esposas. Una llamada rápida a la organizadora de la gala benéfica que yo presidía, la fachada perfecta para mis actividades reales, una tapadera brillante para justificar mis frecuentes reuniones con asesores financieros. Cada paso, cada gesto, estaba diseñado para reforzar la imagen de Elena Vargas, la esposa trofeo, la mujer cuyo mayor logro era el éxito de su marido. Pero mientras mi cuerpo se movía a través de estas estaciones de la opulencia, mi mente estaba en otro lugar. Estaba recorriendo las salas silenciosas y polvorientas de mi museo personal, el Museo del Dolor. La primera exhibición estaba en mi vestidor, un espacio del tamaño de una recámara pequeña, con paredes de espejos y filas de zapatos Manolo Blahnik y bolsas Hermès que gritaban una riqueza que no sentía mía. Elegí el vestido para la noche, un diseño negro de Carolina Herrera, de cuello alto, manga larga, elegante, sobrio, discreto, como le gustaba a Rodrigo. Mientras subía el cierre por la espalda, mi reflejo en el espejo se desvaneció y dio paso a la primera pieza de mi colección, la más preciada y dolorosa. La escena, yo, con 25 años, sentada en el sofá desvencijado de nuestro primer departamento en la colonia Roma. El aire olía a humedad y a los tacos al pastor de la esquina. La carta de aceptación para un posgrado en finanzas en la London School of Economics temblaba en mi mano. Era mi sueño, la culminación de años de esfuerzo, mi boleto a un mundo de pizarras llenas de números y debates intelectuales. Rodrigo entró esa noche, no con un traje canalí, sino con unos jeans gastados y una camisa arrugada. Traía un ramo de rosas y una caja de terciopelo. Se arrodilló sobre el suelo de madera gastada, sus ojos llenos de una sinceridad y una vulnerabilidad que yo creía eternas. Quédate,
Elena, me suplicó. No te vayas. El imperio que quiero construir no significa nada sin mi reina. Apóyame a mí. Juntos, lo haremos. No necesito Londres si te tengo a ti. Y yo, intoxicada de amor y de la promesa embriagadora de esa palabra, juntos, elegí su imperio sobre el mío. La carta de aceptación, ahora amarillenta, enmarcada y guardada en el fondo de un baúl, era la pieza central de la sala de los sacrificios. Me puse los aretes de perlas que Rodrigo me había regalado en nuestro 10º aniversario. El frío del metal en mi piel me transportó a otra sala del museo, una más sombría, la Galería de las Promesas Rotas. 10 años atrás, mi padre, don Rafael, estaba en su lecho de muerte en el hospital ABC. Era un hombre hecho a sí mismo, un inversionista legendario que veía el mundo en cifras, tendencias y oportunidades. Me tomó la mano, su agarre, antes tan firme, ahora frágil como el papel. Te dejo todo, mija, susurró, su voz un hilo. Pero no es solo dinero. Es poder. Es libertad. Prométeme que lo usarás con la cabeza, no solo con el corazón. Prométeme que no dejarás que ese muchacho ambicioso lo desperdicie. Eres más lista que él, siempre lo has sido. Demuéstralo. Nunca seas solo la sombra de un hombre. Le di mi palabra, las lágrimas corriendo por mis mejillas, sintiendo el peso de su legado y de su fe inquebrantable en mí. La herencia no fue solo un cheque, fue una armadura, una espada que decidí mantener oculta, esperando la batalla correcta. Finalmente, mientras me aplicaba un labial rojo y discreto, un pequeño acto de rebelión que Rodrigo probablemente no notaría, llegué a la exhibición más reciente y dolorosa, el rescate. 7 años atrás. El Grupo Villaverde, la prestigiosa constructora donde Rodrigo trabajaba, estaba al borde del colapso. Una serie de decisiones desastrosas de su CEO, Mauricio Villaverde, combinadas con los coletazos de la crisis financiera, los habían dejado en la lona. Rodrigo llegaba a casa cada noche más pálido, más desesperado, el olor a whisky impregnado en su ropa. Estamos acabados, Elena. Van a liquidar la empresa. Perderé mi trabajo, lo perderemos todo, me dijo una noche, rompiendo en un llanto ahogado que nunca había visto antes. Ver a ese hombre, mi hombre, tan roto, me partió el alma. Fue entonces cuando desenvainé la espada de mi padre. Activé mi armadura. Usando la vasta fortuna que había heredado, y que había hecho crecer exponencialmente gracias a mis propias inversiones sigilosas, fundé una firma de inversión privada, tan discreta que era prácticamente un fantasma en el sistema financiero. Inversiones GRF. A través de una compleja red de intermediarios en Suiza y las Islas Caimán, comencé a comprar la deuda tóxica de la compañía a los bancos desesperados por deshacerse de ella. Luego, cuando tuve el control de la deuda, negocié una conversión a acciones. Poco a poco, a precio de remate, me hice con el 67% del Grupo Villaverde. Nadie supo quién estaba detrás. En los círculos financieros, se hablaba de un misterioso fondo de Dubái, una fantasía que el propio Mauricio Villaverde se encargó de propagar para salvar su ego. Rodrigo celebró la noticia del rescate con una botella de Dom Perignon. Nos salvamos, gritó, levantándome en brazos y dándome vueltas por la sala. Unos árabes millonarios vieron el potencial. Siempre supe que esta empresa era sólida. Nunca se le ocurrió preguntar. Nunca consideró la posibilidad de que la salvación no viniera de un desierto lejano, sino de la mujer que le preparaba el café cada mañana. Mi teléfono vibró sobre el tocador de mármol. Un mensaje en la aplicación encriptada Signal. Era Vicky Zárate. Elena, el reporte de gastos del Consejo Directivo es una obra de arte del cinismo. Yates, viajes a Mykonos disfrazados de investigación de mercado, bonos millonarios mientras congelaban los salarios de los empleados. Es peor de lo que pensábamos. Te lo mando al Drive seguro. ¿Estás lista para la función de esta noche? Mis dedos se deslizaron sobre la pantalla. Mi respuesta fue corta y precisa. El telón está a punto de levantarse. Borré el mensaje, un hábito perfeccionado durante 7 años de doble vida.
Me miré por última vez en el espejo. Ya no veía a Elena Vargas, la esposa impecable. Veía a Elena Fuentes, la hija de Rafael Fuentes, la dueña silenciosa de un imperio construido sobre mentiras, sacrificios y una promesa. Y esta noche, el silencio estaba a punto de terminar con un estruendo. El lobby del Hotel St. Regis, en pleno paseo de la Reforma, era un torbellino de poder y pretensión. El aire olía a una mezcla embriagadora de perfume Baccarat Rouge, ambición desmedida y el tequila más exclusivo. Candelabros de cristal, cada uno del tamaño de un auto pequeño, colgaban como constelaciones artificiales, iluminando los rostros sonrientes, los estiramientos faciales y las joyas deslumbrantes de la élite empresarial de la Ciudad de México. Era la gala anual del Grupo Villaverde, una noche para celebrar un éxito que, sin que ellos lo supieran, yo misma había financiado. Rodrigo y yo entramos, y de inmediato sentí el cambio en él. Era como ver a un actor ponerse su máscara antes de salir a escena. Su postura se enderezó, su sonrisa se amplió hasta volverse una herramienta profesional, y su mano, que había estado descansando en la curva de mi espalda, se convirtió en un instrumento de networking. Me soltó sin una palabra para estrechar la mano de un director canoso, darle una palmada en la espalda a un político influyente que pasaba por ahí. En menos de un minuto, se había sumergido en su elemento, un tiburón en un tanque lleno de otros tiburones, dejándome varada en la orilla como una concha bonita pero vacía. Era un sentimiento familiar. Suspiré y me dirigí a la barra, pidiendo una copa de Sancerre. Con la copa en la mano, me convertí en lo que mejor sabía ser en estos eventos, una observadora. Era un baile que conocía de memoria, una coreografía social predecible. Los hombres se agrupaban en círculos cerrados, sus voces un murmullo grave de cifras, contratos y los resultados del partido de fútbol del domingo. Hablaban de millones de pesos como si fueran canicas. Las mujeres, en otro círculo, hablaban en tonos más agudos y competitivos sobre sus recientes viajes de compras a Val Harbor en Miami, las exorbitantes colegiaturas de sus hijos en el colegio americano y los méritos de sus respectivos entrenadores de pilates. Me acerqué al grupo de las esposas, forzando una sonrisa que no sentía. Ellas me devolvieron el saludo con una calidez superficial que no llegaba a sus ojos perfectamente delineados. Yo era una anomalía entre ellas, un elemento discordante. Sabían, por algún comentario indiscreto de Rodrigo años atrás, que yo había estudiado actuaría en el ITAM. No entendían qué era exactamente, pero sonaba complicado e intimidante, una afrenta a su mundo de ocio y filantropía casual. Mi existencia, incluso en silencio, era un recordatorio tácito de que una mujer podía ser algo más que la señora D, y eso, en el fondo, las incomodaba profundamente. Elena, ¡qué milagro! La voz chillona y nasal de Bárbara Villaverde, la hija de 29 años del CEO, cortó el aire. Se acercó contoneándose en un vestido rojo de balmain tan ceñido que parecía pintado sobre su cuerpo. Era la directora de marketing del grupo, un título que, según los informes que Vicky me había enviado, se traducía en organizar fiestas y viajar a resorts de lujo con cargo a la empresa. ¿Disfrutando de tus hobbies? Debe ser pero tan relajante tener la mente en blanco todo el día. Su sonrisa era puro veneno recubierto de glows. Las otras mujeres rieron disimuladamente detrás de sus copas de champán. Sentí la punzada familiar, una mezcla de ira y resignación que había aprendido a tragar como una píldora amarga. Pero esta noche era diferente. Esta noche, ya no tenía que tragar nada. Es un lujo, Bárbara, respondí, mi voz tan suave y fría como la seda. Te da perspectiva. Te permite ver las cosas con una claridad asombrosa, como por ejemplo, qué gastos son una inversión legítima y cuáles son simplemente un despilfarro. Deberías probarlo alguna vez. La sonrisa de Bárbara vaciló, una grieta en su fachada de confianza. Estaba confundida por mi respuesta, no estaba acostumbrada a que le devolvieran el golpe. Antes de que pudiera formular una réplica, Rodrigo apareció a mi lado, su mano aferrando mi codo con una urgencia apenas disimulada. Su sonrisa hacia Bárbara era forzada. Barbarita. Qué bien te ves. Vamos. Don Mauricio quiere saludarnos. Me arrastró hacia la mesa principal,
la más grande y mejor ubicada del salón. Mientras caminábamos, se inclinó y susurró en mi oído, su aliento con un toque de whisky Macallan. ¿Qué demonios fue eso? Siseo. ¿Tratas de enemistarte con la hija del jefe? Por el amor de Dios, L. Don Mauricio está de un humor de perros por el contrato que perdimos en Querétaro. Necesito que te comportes. Solo sonríe y asiente a todo lo que diga, ¿quieres? Mi bono de fin de año, y posiblemente mi ascenso a la vicepresidencia, dependen de esta noche. Me detuve un instante, obligándolo a detenerse conmigo. Lo miré, realmente lo miré. Su rostro estaba tenso, sus ojos suplicantes. No había preocupación por mí, no había indignación por la humillación que acababa de sufrir por parte de Bárbara. Solo estaba él, su bono, su ascenso. No dijo, nuestro futuro, dijo, mi bono. La palabra, juntos, que había resonado en mi mente esa mañana se sintió de pronto como un eco de un idioma muerto, una reliquia arqueológica de un pasado que ya no existía. Entendido, dije, mi voz desprovista de toda emoción. Liberé mi codo de su agarre. Sonreiré. Nos sentamos en la mesa principal. Mauricio Villaverde, un hombre corpulento de 62 años con el rostro enrojecido por el alcohol y el poder, presidía la mesa como un rey decadente. Su esposa, Consuelo, una mujer elegantemente marchita, estaba a su lado, con una sonrisa fija y vacía que no había cambiado en los 20 años que llevaba de conocerla. La cena comenzó, y con ella, el acto final de mi vida como Elena Vargas. El telón estaba a punto de caer. La cena fue un desfile de platos pretenciosos y conversaciones vacías. Yo cumplí mi papel a la perfección. Sonreí cuando Consuelo Villaverde describió su nuevo jardín de orquídeas. Asentí cuando un director se quejó del tráfico en la Ciudad de México. Mantuve mi copa de vino a un nivel respetable. Rodrigo, a mi lado, se reía a carcajadas de los chistes sin gracia de Mauricio, un bufón desesperado por la aprobación de su rey. La tensión en él era palpable, cada movimiento de Mauricio, cada cambio en su tono de voz, hacía que los hombros de mi esposo se tensaran. Estaba actuando, y su actuación era patética. El plato principal, un filete wagyu que probablemente costaba más que mi matrícula universitaria completa en el ITAM, acababa de ser servido cuando Mauricio Villaverde decidió que era hora del espectáculo. Ya había bebido varios tequilas, reserva de la familia, y sus ojos tenían ese brillo peligroso de un hombre que se cree invulnerable, un hombre acostumbrado a que nadie le diga que no. Golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo que las copas temblaran. Un silencio expectante se apoderó del salón. Rodrigo. Bramó, su voz retumbando y atrayendo la atención de las mesas cercanas. Eres un campeón. Un maldito campeón. Sí, perdimos esa porquería de contrato en Querétaro, culpa de los incompetentes de legal. Lanzó una mirada asesina a un hombrecillo pálido al otro extremo de la mesa. Pero me dicen que salvaste el proyecto de Monterrey con una jugada maestra. Debes estar ganando millones de pesos para esta compañía. Rodrigo se infló de orgullo, su rostro sonrojado de placer y alcohol. Se irguió en su silla, disfrutando del elogio público. Hago lo que puedo, don Mauricio. Todo por el grupo, usted sabe. Así se habla. Lealtad. Dijo Mauricio. Luego, su mirada se posó en mí. Fue un escrutinio lento, descarado, que me recorrió de pies a cabeza como si estuviera evaluando una propiedad. Se inclinó sobre la mesa, su aliento a tequila y carne cruzando el espacio entre nosotros. Y tú, Elena, su voz se volvió un susurro conspirador que, sin embargo, todos en la mesa podían oír. ¿Qué se siente, No respondí. Solo mantuve mi sonrisa, esa máscara de yeso que había perfeccionado durante 2 décadas. Él soltó una risa grave y burlona. ¿No vas a decir nada? Vamos, cuéntanos. Ilumínanos a nosotros, los pobres mortales que trabajamos. ¿Qué se siente ser una simple mantenida? La palabra cayó en el centro de la mesa como una piedra en un estanque. Las ondas de choque se expandieron en un silencio denso y repentino.
Nadie se movió. Nadie respiró. Pude ver el horror fugaz en los ojos de Consuelo, la esposa de Mauricio, antes de que su máscara de indiferencia volviera a su lugar. Y entonces, Mauricio continuó, deleitándose con su propia crueldad, jugando para su audiencia de aduladores. «Es, en serio». Él, dijo, señalando a Rodrigo con un gesto brusco de su tenedor, se parte el lomo, viaja, lidia con idiotas, trae a casa los millones, cierra tratos que construyen ciudades. Y tú, bueno, tú te dedicas a tus clases de pilates y a gastar su dinero en bolsas de marca. Salud por eso. El hechizo se rompió. Primero fue Bárbara, con una carcajada aguda y maliciosa que sonó como el graznido de un cuervo. Luego, los otros directivos, al principio con risas nerviosas, inseguras, luego con más fuerza al ver que era seguro, uniéndose al coro para complacer al jefe. El sonido llenó la mesa, una cacofonía de desprecio y cobardía. En medio de todo ese ruido, mis ojos buscaron a Rodrigo. Mi esposo. El hombre por el que había sacrificado un futuro en Londres, el hombre cuya ruina yo había evitado en secreto. Busqué en su rostro una pizca de defensa, un destello de indignación, una señal de la más mínima lealtad. No encontré nada de eso. Rodrigo me miró. Vio el dolor en mis ojos, vio la humillación pública que estaba sufriendo. Vi el conflicto en su rostro por una fracción de segundo, la guerra entre su conciencia y su ambición. Y la ambición ganó. Su rostro se contorsionó en una sonrisa tensa, y luego se rió. No fue una risa fuerte, no fue una carcajada como la de Mauricio. Fue algo infinitamente peor, una risa débil, cómplice, la risa de un cobarde que elige el bando de los matones para salvar su propio pellejo. Para rematar la traición, levantó su copa de whisky en un brindis silencioso hacia Mauricio, sellando el pacto. En ese instante, algo dentro de mí, algo que había estado agrietado y remendado durante años, se hizo añicos sin posibilidad de reparación. No fue mi corazón. Fue un interruptor. Un clic. Frío, metálico, definitivo. La imagen de un Rodrigo joven pidiéndome matrimonio bajo la lluvia en Coyoacán, prometiéndome un imperio juntos, cruzó mi mente por una última y fugaz vez. Y luego, el sonido de su risa patética la borró para siempre, la quemó hasta convertirla en cenizas. La promesa estaba muerta. Él, juntos, era la estafa más grande de mi vida. Con una calma que sorprendió incluso a mí misma, mis manos no temblaron. Mi pulso, que debería haberse acelerado hasta el pánico, se volvió lento y constante, como el tic-tac de una bomba de tiempo que por fin llega a cero. El caos a mi alrededor se desvaneció en un zumbido distante. Solo había una cosa clara en mi mente, la voz de mi padre diciendo, no seas solo la sombra de un hombre. Saqué mi teléfono del bolso con un movimiento deliberado. Lo desbloqueé bajo la mesa, mis dedos moviéndose con una precisión quirúrgica. Abrí la aplicación de mensajería encriptada. El contacto era Vicky Z. Mi mensaje fue corto. 2 palabras. Un comando. Ejecuta, sismo, punto. La respuesta llegó 3 segundos después, mientras la risa de mi esposo todavía flotaba en el aire como un gas venenoso. Confirmado. Que disfrutes el espectáculo. Guardé el teléfono, levanté la vista y sonreí. Una sonrisa genuina, por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Mis ojos estaban fijos en mi presa. Porque sabía que el postre de esta cena no estaría en el menú. El postre sería la justicia. Y se serviría helada. La oleada de risas comenzó a disminuir, dejando tras de sí una atmósfera cargada de crueldad satisfecha. Mauricio Villaverde se recargó en su silla, con la expresión de un emperador romano que acaba de dar la orden de soltar a los leones. Se sirvió más tequila, el líquido ambarino salpicando la mesa. Rodrigo evitaba mi mirada a toda costa, fingiendo un interés desmedido en los patrones del mantel, su rostro aún sonrojado por su acto de traición. Fue entonces cuando hablé. Mi voz no fue un grito de ira ni un susurro de derrota. Fue clara,
serena y cortó el murmullo restante como un bisturí de obsidiana. No te preocupes, Rodrigo, dije, y mi esposo dio un respingo al oír su nombre, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Estoy bien. De hecho, tengo una pregunta para el señor Villaverde. Todos los ojos se volvieron hacia mí, cargados de una sorpresa incrédula. ¿La víctima se atrevía a hablar? Mauricio me miró con una ceja arqueada, una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro. Estaba divertido, como si una pieza de mobiliario hubiera cobrado vida de repente. Ah, sí, dijo con sorna, arrastrando las palabras. ¿La mantenida tiene una pregunta? Adelante, ilústranos con tu sabiduría de Pilates. Ignoré el insulto. Era el último que le permitiría. Fijé mi mirada directamente en la suya, una mirada tan intensa que su sonrisa vaciló por un instante. Don Mauricio, usted me preguntó qué se siente ser una mantenida. Hice una pausa deliberada, permitiendo que mis palabras colgaran en el aire, atrayendo la atención no solo de nuestra mesa, sino también de las mesas cercanas, que habían percibido el cambio en la atmósfera. Ahora yo le pregunto a usted, ¿qué se siente saber que esa mantenida es la dueña del 67% de su compañía? El silencio que siguió fue absoluto. No fue un silencio incómodo, fue un silencio denso, pesado, un vacío sonoro donde el oxígeno parecía haber sido succionado del aire. Pude oír el zumbido casi imperceptible del aire acondicionado, el lejano tintineo de un cubierto en otra mesa. El rostro de Mauricio pasó de la burla a la confusión total, sus facciones laxas por el alcohol tratando de procesar mis palabras. Soltó una carcajada forzada, pero sonó hueca, como madera podrida. ¿De qué estupidez hablas, niña? ¿Se te subió el vino? Esto es ridículo. No, Mauricio. No se me subió el vino, respondí, usando su nombre de pila por primera vez en 20 años, despojándolo de su título como si le quitara una corona de papel. Y no es ridículo. Es un hecho verificable en los registros de la bolsa. Le pregunto si le suena el nombre de una firma de inversión privada, Inversiones RF. El color comenzó a drenarse del rostro de Mauricio. Inversiones RF era la leyenda, el mito dentro de la compañía. El inversor fantasma, como lo llamaban, que los había rescatado de la quiebra total 7 años atrás, imponiendo condiciones férreas pero salvando sus empleos. El fondo de Dubái, tartamudeó, su confianza desmoronándose visiblemente, como un edificio en un terremoto. No hay ningún fondo de Dubái, Mauricio, repliqué, mi voz fría y precisa, cada palabra un martillazo. Nunca lo hubo. Esa fue una historia que usted inventó para proteger su ego. R. de Rafael. F. de Fuentes. El nombre de mi padre. El hombre cuyo legado usted y sus directivos han estado malgastando en yates, viajes a Mykonos y bonos para premiar su propia incompetencia. Justo en ese momento, como una sinfonía perfectamente orquestada por mi abogada, el protocolo, sismo, alcanzó su epicentro. Una vibración colectiva, casi sincronizada, recorrió la mesa. El iPhone de Mauricio. El de Rodrigo. El de Bárbara. El de cada uno de los directivos presentes. Todos al mismo tiempo. Un coro de notificaciones electrónicas que anunciaba el fin de su era. Con manos temblorosas, Rodrigo miró su pantalla. Sus ojos se abrieron como platos, su boca se entreabrió en una mueca de incredulidad y horror. Vi cómo leía el remitente, Victoria Zárate, Despacho Zárate y Asociados. Elena, ¿qué es esto? Susurró, su voz un hilo apenas audible, roto por el pánico. Es una broma, dime que es una broma. En la pantalla de su teléfono, y en la de todos los demás, se leía el asunto del correo electrónico que acababan de recibir. Un asunto diseñado para aniquilar cualquier esperanza. Asunto, convocatoria urgente, junta extraordinaria de accionistas, reestructuración inmediata del Consejo Directivo. Y el cuerpo del mensaje, redactado con la precisión letal de Vicky, era aún más devastador. Por medio de la presente, la firma Inversiones RF, SADCB, en su calidad de accionista mayoritario del Grupo Villaverde,
poseedora del 67% de las acciones totales y acreedora principal de la deuda corporativa, convoca a una junta extraordinaria e impostergable el próximo lunes a las 9 de la mañana en las oficinas corporativas. El único punto en la orden del día será la votación para la remoción y reemplazo de la totalidad del Consejo Directivo actual, citando causa justificada por negligencia fiduciaria y malversación de fondos. Mauricio leía y releía el mensaje, su rostro pasando de la palidez al rojo púrpura de la ira impotente. Sus manos temblaban tanto que casi deja caer el teléfono. Esto no es posible. Es ilegal. Masculló. Oh, es perfectamente posible, dije, levantándome lentamente de mi silla, sintiendo como el poder llenaba mis venas. Y es perfectamente legal. Mientras ustedes jugaban a ser magnates con mi dinero, yo estaba consolidando mi control. Mientras se reían de la mantenida, estaban insultando a su jefa. Me giré hacia Rodrigo, cuyo rostro era una máscara de pánico y confusión. Me miraba como si me viera por primera vez. Tú sabías de esto, dijo, la acusación teñida de una súplica desesperada. No, respondí, saboreando cada palabra, devolviéndole 20 años de condescendencia en una sola frase. Tú no sabías nada. Y ese, querido esposo, ha sido tu error más grande. No subestimar a tu competencia, sino subestimar a tu esposa. Me puse de pie, y el simple acto de erguirme pareció cambiar la dinámica de poder en toda la sala. Mi vestido negro, que antes parecía discreto, ahora se sentía como una túnica de jueza. Todos en la mesa me miraban desde abajo, sus rostros una mezcla de shock, miedo y una incipiente y patética sumisión. No es una broma, Rodrigo, dije, mi voz resonando en el silencio. Es el resultado de 7 años de planificación. 7 años de ver cómo convertía en una compañía prometedora en su alcancía personal, mientras tú llegabas a casa quejándote de lo duro que trabajabas. Me dirigí directamente a Mauricio, que parecía haber envejecido 10 años en 5 minutos. ¿Recuerda el generoso bono que estaba a punto de autoaprobarse este fin de año, Mauricio? ¿Ese de 8 millones de pesos? Su mandíbula se tensó. Es curioso, porque como dueña mayoritaria, soy yo quien preside el comité de compensaciones. Soy yo quien aprueba sus bonos. Y su salario. Y su chofer. Y su membresía en el club de golf. Y a partir de este momento, todos esos privilegios están bajo revisión. Luego, mi mirada se posó en Bárbara. Ella se encogió en su silla, su actitud de niña rica evaporándose como el humo de un cigarrillo caro. Su rostro estaba pálido, el maquillaje de repente parecía una máscara de payaso triste. Y hablando de gastos, dije, con una sonrisa gélida. El correo que acaban de recibir tiene un anexo. Es una notificación formal. A partir de este momento, se congela todo gasto ejecutivo. Tarjetas de crédito corporativas American Express Centurion, viáticos, presupuestos de marketing, todo. Y el lunes a las 9 en punto de la mañana, un equipo de auditores forenses de Deloitte, contratados por mí, entrará a sus oficinas. Tienen órdenes de empezar por el departamento de marketing. Me incliné ligeramente hacia ella, bajando la voz para darle un toque personal y venenoso. Bárbara, querida. Tus viajes de investigación de mercado, a Mykonos y Tulum, esos que casualmente coincidían con los festivales de música y que costaron a la empresa más de 3 millones de pesos el año pasado, van a ser el primer punto en la agenda de la auditoría. Espero que tus clases de pilates te ayuden a manejar el estrés este fin de semana. Bárbara abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Solo un pequeño quejido. Finalmente, me enfrenté a Rodrigo. Él se había levantado a medias, la silla raspando el suelo. Suplicaba con la mirada, un perro apaleado que no entiende por qué su amo lo ha castigado. Elena, por favor, ¿y nosotros? ¿Nuestro matrimonio? Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, lo vi con total claridad. No al hombre que amé, sino al cascarón vacío que quedaba, un hombre débil, consumido por su propia inseguridad, dispuesto a sacrificar a cualquiera, incluso a la madre de su, no tuvimos hijos,
y ahora entendía por qué el universo me había ahorrado ese dolor. Estaba dispuesto a sacrificar a la mujer que le había dado todo, para escalar un peldaño más en una escalera que ni siquiera le pertenecía. ¿Nuestro matrimonio? Repetí, mi voz desprovista de cualquier calidez. Nuestro matrimonio se terminó hace exactamente 10 minutos. Se disolvió en el aire junto con tu risa. Pensaste que te habías casado con una decoración bonita, con una mantenida, que podías guardar en una caja de cristal. El error fue tuyo, Rodrigo. No te casaste con una empleada. Te casaste con la dueña. Tomé mi bolso del respaldo de la silla. El gesto fue tranquilo, deliberado. Me ajusté el vestido y me di la vuelta para marcharme. Disfruten lo que queda de la cena, dije, dirigiéndome a la mesa en general. La comida ha sido excelente. Por cierto, la cuenta la paga Inversiones RF, considéralo su último bono. El finiquito de una era. Caminé hacia la salida del gran salón. Cada paso de mis tacones sobre el mármol sonaba como el golpe de un martillo de juez. No miré atrás, pero podía sentir sus miradas clavadas en mi espalda. Podía imaginar el caos que estaba a punto de desatarse, los susurros, las acusaciones, el pánico de hombres que nunca habían enfrentado consecuencias reales en sus vidas. Cuando llegué a las grandes puertas dobles, un mesero, con los ojos como platos, me las abrió. Antes de cruzar el umbral, me detuve y me giré por última vez. La escena era un cuadro de Goya. Mauricio estaba gritándole a alguien por teléfono, su rostro congestionado. Bárbara lloraba silenciosamente. ¿Y Rodrigo? Rodrigo seguía de pie, paralizado, con el teléfono en la mano como si fuera un arma que se le había disparado en la cara. Nuestros ojos se encontraron a través del vasto salón. En su mirada vi la ruina total de un hombre que acababa de darse cuenta de que el mundo que creía haber construido era solo un préstamo, y el plazo para pagarlo acababa de vencer. Le dediqué una última y fría sonrisa. Luego, salí al aire fresco de la noche en la Ciudad de México, dejando atrás 20 años de mentiras y un salón lleno de hombres poderosos que acababan de descubrir lo que era ser verdaderamente impotentes. No fui a casa. La idea de volver a esa casa en las lomas, un mausoleo de mi vida anterior, un escenario decorado para una obra que acababa de cancelarse, me resultaba insoportable. En su lugar, el chofer que me esperaba, un hombre leal pagado directamente por Inversiones RF, me llevó al Hotel Four Seasons en Reforma. Mi verdadera oficina, mi centro de operaciones secreto, estaba en la suite presidencial, un lugar que Rodrigo creía que yo rentaba ocasionalmente para reuniones del patronato de calidad. Cuando entré, vi que Zárate ya estaba allí. Mi amiga, mi aliada, mi generala. Estaba sentada en un sofá de cuero blanco, con una laptop abierta, documentos esparcidos sobre la mesa de centro y 2 copas de champán Dom Perignon servidas. El aire olía a papel, a perfume y a victoria. El protocolo, sismo, tuvo una magnitud de 9,8 en la escala de Richter, dijo, sonriendo de oreja a oreja y entregándome una copa. Creaste un tsunami corporativo, Elena. Salud, presidenta. El champán estaba frío y burbujeante, el sabor de la venganza. Nos sentamos y durante la siguiente hora, mi teléfono de negocios, un número que Rodrigo ni siquiera sabía que existía, no dejó de sonar. Eran los otros miembros del consejo, los que no estaban en la cena de gala. Sus voces, antes distantes y condescendientes, ahora goteaban una deferencia empalagosa y desesperada. Señora Fuentes, qué gusto saludarla, siempre he sido un gran admirador de su padre, señora Fuentes, siempre he pensado que el grupo necesitaba una visión fresca como la suya, señora Fuentes, cuente con mi total y absoluto apoyo para la reestructuración. Eran ratas abandonando un barco que se hundía para subirse al nuevo yate de lujo. Vicky y yo intercambiamos miradas divertidas mientras yo respondía cada llamada con una cortesía gélida, prometiéndoles que hablaríamos el lunes y que esperaba de ellos una total transparencia. Justo después de la medianoche, el intercomunicador de la suite sonó. Era el conserje del hotel, su voz nerviosa. Señora Fuentes, disculpe la molestia a esta hora. El señor Rodrigo Vargas está en el lobby. Está alterado.
Insiste en verla. Dice que es una emergencia familiar. Mi primer instinto fue negarme, colgar, borrarlo de mi vida en ese mismo instante. Pero una parte de mí, la actuaria fría y calculadora, necesitaba cerrar este capítulo cara a cara. Necesitaba ver el resultado final de la demolición. Déjelo subir, dije. Solo a él. 10 minutos después, llamaron a la puerta. Vicky se retiró discretamente a otra habitación. Abrí. Rodrigo parecía un fantasma, un náufrago. El traje canalí estaba arrugado, la corbata aflojada, y su cabello, normalmente peinado a la perfección, estaba revuelto, como si se hubiera estado arrancando los pelos. Tenía ojeras y olía a desesperación y a whisky caro. Entró a la suite, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados, procesando el lujo, el espacio, la evidencia de una vida que yo le había ocultado por completo. ¿Qué es este lugar? Mi oficina, respondí, cerrando la puerta con un clic definitivo. Se pasó las manos por el pelo, al borde de la histeria. Elena, por el amor de Dios, tienes que detener esto, fue un error, un estúpido error. Estaba borracho, estaba presionado, tú sabes cómo es Mauricio, siempre está probando a la gente. Lo sé, dije con calma, sentándome en el sofá y cruzando las piernas. Es un misógino arrogante y un pésimo hombre de negocios. La pregunta es, ¿tú qué eres, Rodrigo, el que le sigue la corriente? Te amo. Gritó, la palabra sonando hueca y desesperada. Cometí un error, el peor de mi vida, pero te amo, y tú a mí, nuestro matrimonio, 20 años. ¿Nuestro matrimonio? Lo interrumpí, mi voz sin una pizca de emoción. ¿Te refieres a la sociedad comercial en la que yo aportaba el capital intelectual, el apoyo emocional, secretamente, el capital financiero, mientras tú te llevabas todo el crédito y los aplausos? ¿Ese matrimonio? Se acabó. Se arrodilló. Fue un gesto tan patético, tan teatral, que casi sentí lástima. Casi. Se arrastró por la alfombra hasta mis pies. Podemos arreglarlo, Dios mío, Elena. Piénsalo, lo tienes todo, podemos ser la pareja más poderosa de México, un power couple, tú y yo, juntos, dirigiendo la compañía, nadie podrá detenernos. La risa brotó de mí, genuina y liberadora. No fue una risa amarga, sino una risa de pura incredulidad ante su ceguera, ante su incapacidad para entender la magnitud de su traición. Rodrigo, ¿juntos? Dije, secándome una lágrima de risa. He estado dirigiendo esa compañía desde las sombras durante 7 años. Tú has sido, en el mejor de los casos, un gerente de nivel medio bien pagado. Y honestamente, bastante incompetente en ocasiones. ¿Recuerdas el trato de Monterrey que Mauricio tanto te elogió? La única razón por la que se salvó fue porque yo reescribí la propuesta entera una noche mientras dormías, corrigiendo tus estúpidos errores de cálculo. Su rostro se descompuso. La última pizca de esperanza murió en sus ojos al ser confrontado con la verdad de su propia mediocridad. El lunes, continué, mi voz volviéndose seria y final, tu nombre estará en la primera lista de despidos. Y la razón en tu expediente no será incompetencia, aunque podría serlo. Será por conducta antiética grave. Será por reírte. Llamé a seguridad del hotel por el intercomunicador. Por favor, envíen a alguien a la suite presidencial para escoltar al señor Vargas a la salida. Ya ha terminado su visita. Él solo se quedó allí, arrodillado en la alfombra persa, un hombre que lo había tenido todo y acababa de darse cuenta de que nunca había poseído nada, ni siquiera su propio éxito. El lunes por la mañana, entré a la sala de juntas del Grupo Villaverde en el corazón de Santa Fe. El aire estaba tan tenso que se podía cortar con un cuchillo. Llevaba un traje sastre blanco de acris, el color de un nuevo comienzo, de una página en blanco. Mauricio y Bárbara ni siquiera habían logrado pasar del lobby. El nuevo jefe de seguridad, contratado por mí la semana anterior, tenía órdenes precisas y fotografías de ambos. El resto del consejo directivo estaba sentado a la larga mesa de caoba, pálidos y sumisos, como escolares esperando el castigo. Buenos días, señores, dije, tomando asiento en la cabecera,
en la silla de cuero que había pertenecido a Mauricio. No esperé a que me invitaran. Soy Elena Fuentes, su nueva presidenta del consejo y, a partir de este momento, CEO interina. La era del Club de Toby, de los gastos fantasma y de la mediocridad glorificada ha terminado. Ahora, vamos a trabajar de verdad. 6 meses después, el Grupo Villaverde ya no existía. Lo rebauticé como Grupo RF, en honor a mi padre, Rafael Fuentes. Fue un renacimiento. Bajo mi dirección, y con un nuevo equipo directivo que incluía a 3 vicepresidentas increíblemente talentosas que habían sido ignoradas y subestimadas durante años, las ganancias aumentaron un 40% en los primeros 2 trimestres. Cortamos la grasa, los jets privados, los bonos injustificados, las fiestas opulentas, e invertimos en talento, tecnología e innovación. Promovimos a gente basada en su mérito, no en su apellido o en con quien jugaban al golf. El destino de los villanos de mi historia fue variado, pero igualmente patético. Mauricio Villaverde enfrentaba una serie de demandas de accionistas minoritarios por fraude y malversación de fondos, iniciadas por un grupo que Vicky, anónimamente, ayudó a organizar. Su reputación en el mundo empresarial mexicano estaba destruida. Bárbara, despojada de la tarjeta de crédito de la empresa y sin experiencia real, intentó lanzar un blog de estilo de vida que fracasó estrepitosamente. La última vez que supe de ella, estaba tratando de vender un esquema piramidal de aceites esenciales en Instagram. ¿Y Rodrigo? Rodrigo era una sombra. El divorcio fue rápido y silencioso. No peleó por nada, firmó todo lo que Vicky le puso enfrente. Le cedí un departamento modesto en la colonia Narvarte y una pensión decente, más por un vestigio de recuerdo de lo que fuimos que por obligación legal. Me enteré por amigos en común que había conseguido un trabajo de bajo nivel en una pequeña empresa de logística en Guadalajara, aterrorizado de que su pasado lo alcanzara. El hombre que se había reído de la mantenida, ahora vivía con el miedo constante de ser visto como un fracasado, la máxima ironía. Una noche de invierno, varios meses después, estaba en mi casa. La misma casa de las Lomas, pero ahora se sentía diferente. La había redecorado, eliminando todo rastro de Rodrigo, de la vida que habíamos compartido. Ahora era mi espacio, lleno de arte contemporáneo y libros, no de trofeos de golf y retratos corporativos. Estaba sola, pero ya no me sentía invisible. La victoria había sido total, la justicia implacable. Había honrado la promesa que le hice a mi padre. Había recuperado mi nombre, mi identidad y mi poder. El grupo RF prosperaba, y yo había creado un ambiente donde mujeres brillantes como yo nunca tendrían que elegir entre su carrera y un hombre inseguro. Pero mientras miraba las luces de la ciudad parpadeando a lo lejos a través del ventanal, una copa de vino tinto en la mano, no pude evitar sentir un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche. Había desmantelado mi vida anterior pieza por pieza. Mis amigas, las esposas de los ejecutivos, ahora cruzaban la calle para evitarme en las tiendas de Masaryk. Los hombres que antes me ignoraban, ahora me temían, susurrando a mi paso. Había cambiado la invisibilidad por el aislamiento. Gané la guerra, pero el campo de batalla estaba desierto. Me deshice de un esposo traidor y de una pandilla de ejecutivos corruptos para reconstruir el legado de mi padre. Pero esta victoria tenía un sabor innegable a soledad. Y ahora, les pregunto a ustedes, los que han escuchado mi historia, ¿hice lo correcto? ¿O hay un precio demasiado alto que pagar por la dignidad?